El boxeo es una necesidad en México. Mientras exista el barrio, mientras haya pobreza, mientras haya necesidad, va a haber boxeo. ¿Cuál es el legado y el posible futuro de Saúl Canelo Álvarez? ¿Quién puede ser el nuevo ídolo del boxeo mexicano? ¿Cómo se encuentra el boxeo y cuáles son los cambios que necesita? Estos y otros temas los platicamos en una entrevista con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo está el Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio? Gran historia, pero el boxeo pues siempre lleno de cambios, en una constante evolución. ¿Cuál es tu análisis o tu evaluación de tu organismo, el organismo que tú presides? Tenemos un organismo con 176 países afiliados, con una gran plataforma a nivel mundial, miles de personas comprometidas con principios y valores, donde todo indica y todo se hace exclusivamente por el boxeador. El peleador es la única razón de existencia, y por eso tenemos programas de boxeo amateur, boxeo olímpico, boxeo profesional, y sobre todo quienes se retiran encuentran en el Consejo Mundial su casa. Ustedes fueron, tu papá particularmente, grandes precursores de la protección del boxeador, y me da la impresión que eso persiste, como lo acabas de mencionar. Pero ¿cuáles son los retos actuales del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio? El boxeador es un ser humano que está dispuesto a todo. Si le piden pelear a 15 rounds, a 20 rounds, pelear sin guantes, pelear cualquier tipo de competencia, lo hacen por subsistir. Es nuestra labor proteger el boxeo, proteger al peleador de sí mismo. En este día, en esta época de las redes sociales, de la gran popularidad, de la violencia, de la necesidad de adrenalina, es el reto mayor, porque ahora vemos boxeo sin guantes, bare knuckle, vemos las cachetadas esas, vemos artes marciales que son competencias que verdaderamente rayan en lo inhumano, mientras que el boxeo día tras día trata de hacerlo más seguro. Es complicado porque los jóvenes prenden la televisión o sus redes y ven violencia, ven sangre, ven agresión, y es lo que se está transmitiendo, mientras que el boxeo es una disciplina, es un arte, es un deporte milenario que tiene toda esta gran mística de pegar y que no te peguen. Es una gran diferencia en lo que tenemos que hacer, y no vamos a sacrificar la popularidad por la salud del peleador. Hemos tenido grandes ídolos del boxeo mexicano, que te digo a ti, tú los conoces mejor que yo. El último de ellos, Canelo Álvarez. Pero Canelo está en la recta final de su carrera, aparentemente, y la pregunta no la pude contestar. ¿Quién es la siguiente figura del boxeo mexicano? No se sabe. De un día a otro puede surgir un gran ídolo. El Vaquero Navarrete, y ya pasó a un nivel superior. Está el Pitbull Cruz, está David Picasso, pero el Canelo, el día de hoy, sigue siendo el referente del boxeo mexicano. Tuvo un descalabro contra Crawford, va a regresar en septiembre, va por el título mundial, pero de un día a otro, un golpe puede cambiar todo y crear un ídolo. Háblame por favor de Canelo, Mauricio. Todos vimos lo que pasó contra Crawford. Tiene 35 años Canelo, si no me falla la memoria, pero muchos años, mucho kilometraje como boxeador, ¿no? Muchos rounds. Y ahora se operó, no pelea en mayo, lo cual pues era una tradición ver a Canelo en el mes de mayo, las grandes figuras del boxeo mexicano, y viene septiembre. ¿Es justo decir que tiene pocas opciones Canelo por el tipo de carrera que ha llevado, donde él siempre tiene que enfrentar a estrellas, y que de pronto dices, bueno, como se vio contra Crawford, tal vez contra los mejores ya no le alcanza para ganar, ya no le alcanza para brillar,
y no puede tampoco bajarse contra un peleador que no sea una estrella. ¿Tú cómo ves esa, digamos, panorama para Saúl Álvarez? Canelo le puede ganar a cualquier peleador. Él perdió con Crawford en una noche muy complicada, donde no estuvo Saúl Álvarez en el ring. El ciclo de vida no perdona. Canelo lleva muchos años en el boxeo profesional, 20 años, 14 como campeón mundial. Y la realidad es que ha sido tan profesional, tan consistente. Él pelea a la semana, 2 semanas, está de regreso en el gimnasio. Es un boxeador ejemplar que maduró mucho y que la factura del tiempo se la va a cobrar. No sabemos si ya vimos lo mejor del Canelo. Yo siento que tiene mucho por dar todavía, pero está en su etapa final, sin duda alguna. Pelea en septiembre por el título mundial, después tendrá un par de peleas y él tendrá la opción. Él tiene muchas opciones. Benavides, Charlo, una revancha con Crawford que se retiró cobardemente, Bivol, Beterbiev. Hay mucha oportunidad de peleas importantes, pero él está en una posición en la que él puede decidir. Él le ha dado mucho al boxeo, hay que respetarlo, hay que valorarlo de esa manera y ya veremos qué viene. Y lo dice alguien que no siempre ha estado en armonía con Canelo, porque han tenido ustedes sus enfrentamientos también. Definitivamente, y eso es lo que hace importante la relación. Cuando Canelo no decidió enfrentar a Golovkin, le quitamos el campeonato. Y eso creó no le gustó, obviamente. un gran combate por un tiempo importante. Después se demostró y el día de hoy tenemos una gran relación como organismo y a nivel personal. El Canelo es un peleador de época, un peleador que quedará en la historia, pero definitivamente yo estoy seguro que todavía hay Canelo para rato. David Benavides, ¿qué opinión te merece el camino que está tomando David ahora enfrentando o pactando una pelea interesantísima con el zurdo Ramírez? Benavides es un gran campeón, muy cercano al Consejo Mundial de Boxeo. A los 19 años se hizo campeón mundial. Con ese triunfo llegaron las complicaciones del éxito, del dinero, de la popularidad. Tuvo un tema de doping. Lo atendimos de manera puntual, precisa y en conjunto. Y por eso él logró rehacer su vida a los 19 años. El día de hoy es 3 veces campeón mundial, está buscando el peso crucero. Si gana, decide si se queda o regresa. Tiene muchas opciones, pero es un ejemplo de resiliencia. Un ejemplo de un muchacho trabajador que ha dado lo mejor de sí, una lealtad incuestionable. Y David, sin dudar, está muy cercano al corazón del Consejo Mundial. Otro gran peleador en un peso muy distinto, pero que está a pasos acelerados, convirtiéndose en uno de los mejores, para mi gusto ya es el mejor libra por libra del mundo, es Jesse Van Rodríguez. Platícame tu opinión como gente de boxeo de lo que has visto en esta carrera meteórica de este joven peleador de San Antonio. Es un peleadorazo. Yo estuve en su debut profesional en la Ciudad de México. El señor Honda de Japón, Taken Promotions, lo apoyó. Ha sido un fenómeno. Él siendo mini mosca, peleó por el super mosca. Derrotó a Cuadras, a Estrada, a Sirsaquet, a esos grandes que hicieron una época con el Super Mosca, el gran torneo Superfly que se hizo, pero es un peleadorazo, pega, aguanta, resiste. Yo no veo quién le pueda ganar a Bam, solamente él define hasta dónde va a llegar.
Regresando al boxeo mexicano, Mauricio, ¿se ha perdido un poco la disciplina en los gimnasios o es una percepción y sigue siendo como históricamente ha pasado en México? El boxeo es una necesidad en México. Mientras exista el barrio, mientras haya pobreza, mientras haya necesidad, va a haber boxeo. El problema ha sido que esos grandes entrenadores, como el Cuyo Hernández, como Sánchez, como esa gran camada que tuvimos en los 50, 60, 70, el día de hoy está disperso. Hay muchos gimnasios, hay mucho peleador, falta un poco ese nivel de grandeza. Nacho Beristain fue un gran entrenador, ya está en sus últimos momentos, pero hay buenos representantes. Eddie Reynoso es un gran entrenador, el Panda es un buen entrenador, y hay José Luis Bueno, el Tortas, Bazán. Hace falta consolidar la industria del boxeo. Promotores, managers y entrenadores. Que se vuelva ese escalón como fue durante décadas. Cada quien dedicado a lo suyo. Pero siempre va a haber, mi papá decía, le pateas una piedra y sale un boxeador ahí listo para la pelea. Definitivamente el boxeo en México siempre va a ser una gran prioridad y siempre vamos a ser representantes a nivel mundial. ¿Y cómo se consolida esto que decías? ¿Cuál es la manera Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum arrancó un programa Boxeando por la Paz. Todos los peleadores amateur y profesionales de 18 a 29 años van a recibir una mensualidad, un salario mínimo, 9,500 pesos y seguro médico del IMSS. Eso va a permitir a que se dediquen al boxeo. Y con esto ellos van a dar clases a niños de la sociedad que van a ir al gimnasio a tomar 1 hora de clases. Este es un programa único, histórico, no existe en el mundo y estoy muy motivado, muy orgulloso, muy comprometido porque esto va a dignificar lo que es el boxeo para México. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y tú han platicado de boxeo. ¿Sabe de boxeo? Ella es una gran impulsora del deporte. Nuestra presidenta, fuera de cámaras, muchas veces ha ido a gimnasios a platicar con peleadores, peleadoras. En el 2021 abrió nuestra convención anual en una ceremonia espectacular en Arroyo, y después de eso hicimos la clase nacional. Bueno, primero la clase masiva, 2 versiones, y luego la clase nacional de boxeo, un récord Guinness, un evento que llegó al mundo como un ejemplo de cómo el boxeo, unido con el esfuerzo de la sociedad, apoyado con las autoridades, puede ser el medio de unión. El boxeo es el mejor deporte para representar las muchas cadencias de una sociedad. Un peleador en un gimnasio es una persona fuera de las calles que puede estar en drogas, en adicciones, en distribución, en vandalismo, en lo que todos padecemos en las ciudades de todo el mundo. Entonces el boxeo es un aliado de la sociedad y estoy muy orgulloso de lo que está pasando. ¿Y cuál fue tu mejor momento en el boxeo? Imagino que tienes miles, pero ¿cuál ha sido muy especial? Ese día en el Estadio Azteca, estar arriba del ring con mi papá, abrazado, viendo a Chávez salir del vestidor con 136,000 personas cantando México lindo y querido. Un recorrido que tardó 15 minutos. Ver a Don King con una lágrima. Luego decían que lloraba porque estaba imaginándose todo lo que iba a ganar.
Don King, Lloraba de alegría. Don King con una lágrima arriba del ring viendo el Estadio Azteca. Eso no creo que haya manera de estar arriba de eso. Y yo estuve en el Azteca en las tribunas como aficionado en esa noche histórica contra Greg Haugen. Cuando se discute un poco sobre la popularidad y, digamos, el impacto histórico de Saúl Álvarez con relación a Julio César Chávez, ¿te imaginas a Canelo haciendo algo similar, peleando en el Estadio Azteca y llenándolo como lo hizo JC en aquel tiempo? ¿O los tiempos han cambiado mucho y ya no sería justo comparar? No, sí. Son tiempos diferentes que juegan a favor del Canelo. Las redes sociales te hacen partícipe de un evento y vas para estar ahí. Cuando Chávez llenó el Azteca no había Twitter, no había redes sociales, no había WhatsApp, no había celulares. No había internet. Fue integral, no había internet. La gente llegó y llenó 136,000 personas. Ahora el Canelo, con un tweet, con un Instagram, le llega a millones de personas. Sin duda alguna él puede llenar cualquier estadio. ¿Cuál es el top 5? Y es una pregunta difícil porque aquí entramos en temas de interpretación y además cada organismo tiene sus propios rankings. Pero ¿cuáles son los 5 peleadores, o los 3 si quieres, para hacerla más fácil, que más te gustan, que más disfrutas hoy en día? Es una gran pregunta. Sin orden, Ajá. yo pongo Usyk, yo pongo a Bam Rodríguez, Inoue, obviamente Canelo, y ese quinto lugar se lo disputan tantos peleadores. Desde Bruce Carrington, el Shushu, desde Tyson Fury, que es un peleadorazo, desde el que va a pelear con Inoue, que es Nakatani. Hay mucho talento en el boxeo actual. Definitivamente Fundora, Benavides, es muy difícil. Ese 5 se convierte en 10 y hasta en 15. Peleador favorito de la historia. Sugar Ray Leonard, Tu peleador favorito mexicano. Julio César Chávez. Oh, esa es buena. ¿Cuál fue la mejor pelea que viste? De la Hoya contra Ay Cuartey. Okay. ¿Chávez o Sal Sánchez en el corazón de Mauricio Sulaimán? Chávez, porque viví muchos años con él. Sal Sánchez, grandioso y un misterio. ¿Qué hubiera pasado? Okay. Fernando Valenzuela, Julio César Chávez o Hugo Sánchez, ¿quién te hizo vibrar más? Qué difícil. Ahora sí te puse contra las cuerdas. Tengo que decir Chávez porque es mi deporte, pero Valenzuela fue el referente de los Sulaimán. Mi papá, estuviera donde estuviera, movía el satélite. En esa época estaba la antena parabólica. Donde estuviera, buscaba dónde estaba pichando el gordo Valenzuela. Puedes decir Valenzuela, la gente no se va a enojar. Valenzuela. Tu familia en general beisbolera, ¿nos platicas un poco esa faceta tuya y de tu familia? Mi papá fue pelotero, le decían el Bob Feller huasteco. Él pichaba con gran velocidad, fue contratado por los Bravos de Boston antes de pasar eventualmente a Atlanta. A ver, tiempo fuera y ¿cómo que fue contratado por los Bravos de Boston? Sí, mi papá estudiaba. Nuestra familia llegó del Líbano a Boston y luego mi abuelo llegó equivocadamente a Veracruz. Entonces tenemos familia en México y en Boston. Mi papá va a visitar a sus parientes, a conocer en Boston. Está un tiempo, va a probarse con los Bravos de Boston y lo contratan para el equipo mayor. Era un gran pelotero, pero en las 2 semanas que estaba en la pretemporada, se barra en home y se fractura tibia y peroné. Se tiene que regresar a México y se acabó el sueño. Nosotros, los hijos, somos peloteros. Pepe, el Güero, Fernando y yo. Ligas pequeñas, Liga Lindavista. Mi papá, el manager. Toda la vida el béisbol ha sido parte de los Sulaimán.
Y fue sin duda alguna lo que nos formó como familia, el béisbol. Si pudieras cambiar algo del boxeo que a veces pues, no está en tus manos porque, como has dicho, hay muchas partes, muchos intereses, muchos organismos, asociaciones, amateurs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál sería, si tuvieras una varita mágica, qué cambiarías del boxeo? ¿Qué te gustaría ver diferente? Mira, el hecho de que hay 4 campeones es bueno. Le das trabajo, le das oportunidad a muchos peleadores de ganar dinero, a promotores, a televisoras, a mercados. El Consejo Mundial de Boxeo, sin duda alguna, es el número 1. Y a veces se confunde eso. Nosotros hacemos todo para mediar y para apoyar. Y cuando tú tomas decisiones en apoyo de un concepto, un campeón indiscutido, y después ves que otro organismo con la mano a la cintura le quita el cinturón por trivialidades, por agendas, duele mucho. Entonces, el valor del Consejo Mundial de Boxeo está menospreciado. Este año Dalton Smith ganó el título, Bruce Carrington ganó el título, Ryan García. Han ido con un orgullo, con su cinturón por todos lados. Eso es el Consejo Mundial. Estamos en otra época, la época del streaming, y es un poco lo mismo. Es difícil agarrar las peleas, sobre todo si estás en Estados Unidos, donde tienes que tener DAZN, tienes que tener ahora Prime Video, Netflix. ¿Tú cómo ves este modelo? ¿Te gusta? ¿Crees que es sano? ¿Crees que es democrático? ¿Es bueno para el boxeo? Siempre lo ideal es una combinación. Cuando no había radio ni televisión eran arenas, estadios. Llegó el radio, llegó la televisión, después el pago por evento, ahora el streaming. Hay que adaptarse a los tiempos, a los momentos y buscar esa combinación. Darle a la gente que tiene posibilidad de ver en televisión abierta el boxeo, después en cable, pago por evento, streaming, pero hacer esa combinación es imposible porque el streaming solamente llega cuando ya conoces al peleador. Lo más importante es hacer torneos, buscar los valores desde los 4 rounds que se empiecen a dar a conocer para que después ya los puedan ver en todas las plataformas, pero hay que trabajar mucho. Necesitamos un Don King que tenga esa visión de cómo hacer las cosas para que la gente tome interés en el boxeo. ¿Pero tú crees que el público, como es ahora, con los hábitos actuales, donde la inmediatez es tan importante para la gente joven, sobre todo, puede ser compatible con lo que acabas de mencionar? Sí y no. Tenemos una propuesta para hacer peleas a 6 rounds, bajar de 10 a 6 rounds, para hacer peleas de hombres a 2 minutos, como las mujeres. Vamos a empezar un proceso para probar. Así como el béisbol ha bajado muchísimo los tiempos muertos, el boxeo tiene de alguna manera que ver, porque la realidad no la puedes cambiar. La atención de los jóvenes es mucho menor. Mi hijo, en vez de ver un partido de los Vaqueros de Dallas conmigo, prefiere ver un resumen de 15 minutos en las noches. Hay cosas que no puedes cambiar, no puedes pelear contra la realidad y hay que adaptarse y buscar cómo hacerlo. Y estas ideas están siendo puestas en un modelo. ¿Cuándo empezaste tú a pensar en estos posibles cambios? Hicimos el gran torneo Grand Prix en Arabia Saudita el año pasado, fue un gran éxito. Peleas a 6 rounds, un nuevo sistema de puntuación, una chicharra 30 segundos antes de que acabe el round para propiciar combatividad, anunciar las puntuaciones después de 2 rounds para que sepa el peleador dónde está, y gran éxito,
todo fue positivo. Ahora vamos a irlo aplicando poco a poco en peleas del Consejo Mundial.